Este es un proyecto que surgió con la intención de explorar la técnica del verbatim, ¿no? Que es una técnica de teatro documental, en donde a través de una serie de entrevistas y de audios, pues la creación escénica, digamos, las personas que estamos en escena, habitamos esos audios. Eso quiere decir que no es, o sea, estamos en tiempo real, somos una especie de mediums que habitamos esas voces y nosotros representamos de alguna forma a la persona y no un personaje. Eh, en el 2019 empezamos a platicar sobre qué queríamos hacer con la técnica, qué tema queríamos abordar. Y llegó la pandemia y entonces digamos que hicimos una primera exploración que tenía que ver con el COVID. Pero al mismo tiempo, también Mario como que nos fue llevando para una serie de investigaciones temáticas, ¿no? Para ver justamente qué tema podíamos investigar que nos atravesara, que fuera un tema que fuera pertinente para nosotros, de lo que quisiéramos hablar, de lo que quisiéramos abordar. Era un poco complejo porque, bueno, decidimos al final de cuentas hablar sobre racismo. Eh, y bueno, la mayoría de las personas que participamos del proyecto, pues somos muy blancas. Y eh, la cosa era descubrir un poco el cómo hacerlo, ¿no? O sea, como que el cómo, la técnica de verbatim, lo que nos permitió fue abordar de una forma creo yo, muy pertinente también el tema, ¿no? Porque, pues sí, digamos que nosotros prestamos nuestros cuerpos a esas voces, entonces, de alguna forma, como que no, pues no sé, para mí, ¿no? También cuando veo a mis compañeras en ensayos, no choca tanto ver esos cuerpos y esas voces, o sea, como que el discurso no se contrapone de alguna forma, sino como que genera algo más. Eso es algo que era muy interesante para mí ver en escena, ¿no? En el proyecto, mientras íbamos investigando, hicimos un montón de investigación, leímos muchos folletos de CONAPRED, ahí investigamos, hicimos muchas entrevistas, a varias personas acerca del tema, bajamos mucha información también de YouTube, de videos que encontramos en Internet. Tratamos como de dibujar un panorama muy amplio sobre el tema, no enfocarnos en una cosa específica, sino algo que pudiera eso, ¿no? Como justamente retratar un panorama eh, más que dar una verdad acerca de eso, ¿no? Aunque tenemos claramente una postura cada integrante, pues lo que tratamos más es de generar un diálogo. Al final, siempre lo que hacemos en la obra es invitar a la gente a que hable de lo que acaba de ver y creo que eso es lo que ha funcionado muy bien, que es un detonante, la obra es un detonante para que la gente hable las impresiones que tiene acerca del tema. Y bueno, no sé, dije muchas cosas. Creo que es importante señalar que en este proceso que menciona eh, Patti, que teníamos como una serie de temas posibles para investigar acerca del verbatim que nos propone Mario. Mario llega con la idea de hablar sobre el racismo mexicano a propósito de toda esta polémica que comenzó a surgir sobre Poder Prieto, que pone como el dedo en la llaga y
y hace hincapié sobre el racismo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es racismo? ¿Es clasismo? Nos concebimos como un país racista, como un país clasista, nos damos cuenta que son cosas que están imbrincadas, ¿no? Tanto el machismo y muchos elementos que hacen que este país tenga un problema con la colorimetría bastante fuerte, ¿no? Y después el hecho que quién tiene el derecho a representar qué, ¿no? También como mencionaba Patti, o sea, somos en su mayoría actrices de tez blanca y y nos cuestionábamos mucho el poder de la representación, ¿no? ¿Quién representa, qué representa, quién nos representa, cómo nos vemos, cómo nos mostramos y qué o no tenemos derecho a mostrar, ¿no? Entonces, creo que ha sido un viaje entre muchas preguntas y que lo más interesante es que recuerdo el día que lo plantea Mario y lo pone sobre la mesa y fue una discusión, o sea, desde ahí supimos que teníamos que hablar de esto, porque como grupo empezamos a discutir, no, es que, ¿cómo vamos a hacer unas blancas hablando de esto, no? O desde qué lugar lo vamos a habitar. Bueno, tampoco tenemos, no estamos en una posición digamos, de clase baja, o sea, que tengamos un lugar desde donde, desde qué punto estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, unos decíamos sí, otros decíamos no, ¿por qué? Y fue bastante interesante darnos cuenta cómo también nosotros éramos partícipes de todo, de todo este sistema, ¿no? De todo este hecho que es sistémico, el racismo en México, y desde qué lugar hablábamos, cómo nosotros también, nosotras también estamos ejerciendo este racismo, desde qué lugares hemos sido víctimas, hemos sido verdugos, o sea, también estar en el punto medio, ¿no? En esta zona de no decir nada, o sea, ha sido un proceso bastante rico e interesante también de construcción y de darnos cuenta, o al menos cuestionarnos desde dónde estamos hablando y desde dónde estamos parados, ¿no? Desde lo personal, justo como decía Ana, cuando Mario dio este tema, yo soy de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Y yo sí soy mucho más morena que ella. Y algo que decía era, no, o sea, había un rechazo hacia el tema porque ella, el tono de mi piel ha sido un punto foco en toda mi vida. Y traerlo ahora en la escena y traerlo ahora a una reflexión, como que me hacía muy fuerte y era como, yo no quiero, o sea, lo que menos quiero es que sea foco mi tono de piel, ¿no? O mi color de piel, ¿no? Pues estar enfocados, ¿no? Pero conforme fuimos explorando, leyendo mucho, fuimos eh, haciendo esta deconstrucción precisamente en una reflexión desde nosotros mismos. Y también me di cuenta que, claro, que al ser una persona racializada, pero también de qué otra manera lo puedes hacer, o el clasismo sobre todo, ¿no? En mi persona. Entonces, justo creo que esta obra, al menos desde la parte actoral, algo que me ha dejado es la escucha precisamente, ¿no? Por esta cuestión de los audífonos, de escuchar a las personas, lo que dicen, cómo habitarlo, cómo traerlo y cómo reproducirlo. Este, creo que sí es necesario que nos escuchemos y creo que es muy necesario que nosotras, las personas que hemos sido especializadas o que hemos vivido como este tipo de cosas, tengamos ahora esa inquietud de decir, no, sí quiero hablarlo y ya lo voy a decir en cualquier ámbito o de qué manera me voy a posicionar. Ya es momento de que hagamos una pausa, reflexionemos sobre el tema, reflexionemos desde un yo, porque no damos una solución a la cuestión, sino una reflexión de cada uno de cómo lo estamos viviendo dentro de este sistema, cómo lo reproducimos y cómo no irnos también sobre todo en esta línea que decía Ana sobre el representar, ¿no? Porque yo les decía, bueno, es que si nos vamos en esta línea de que ustedes no pueden hacer lo que son blancas, pues entonces yo no podría representar muchos personajes solo porque soy morena, o sea, nunca voy a poder representar a una reina o de Inglaterra, no sé, un tipo de cosas así, ¿no?
Pues, creo que ha sido un proceso bastante y que ha sido propio, o sea, cada uno ha tenido una manera personal de cambiar su vida, de llevarlo a su aquí y ahora, y que también sabemos que es un tema que no acaba, ¿no? Y que cada vez hay más cosas y que todavía nos faltan muchos temas, que hay racismo de muchas ramas o conceptos, ¿no? Por así decirlo. Ya primero hay que decir que es una obra de teatro verbatim, es decir, que usa las palabras exactas, no solo las palabras, sino cómo fueron pronunciadas eh, esas palabras eh, por parte de la gente que fue entrevistada o que fue tomada de distintos lados de información pública, ¿no? Y esto se hace así porque verbatim es una técnica de teatro documental. Normalmente esta técnica de teatro documental se hace para abordar asuntos o que han sido invisibilizados durante mucho tiempo, o que están candentes, o temas como en este caso, que están siendo invisibilizados, pero que están candentes al mismo tiempo. Y por eso queríamos, me invitaron en Área 51 para trabajar alrededor de un proyecto con Teatro Verbatim. Y bueno, nos dimos a la tarea de qué nos interesaba poner y escogimos este justo porque estaba muy en la discusión, un asunto que estaba por primera vez en mucho tiempo, cuando menos en el área de las artes y del teatro, estaba siendo debatida, estaba siendo discutida, y entonces pues nos interesó participar en esta discusión desde nuestro lugar, ¿no? También el teatro hace tiempo que conquistó el que, y cuando menos, uno de los grandes reformadores en esto fue Peter Brook, no fue el primero, pero fue el que lo hizo como más abiertamente en el siglo pasado, que no importa, ahora sí que el fenotipo de las personas, él, él hacía un Hamlet donde Hamlet era alemán, el padre de Hamlet era un negro, un negrazo increíble de, de África, el, 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 el padrastro y tío era un israelí, y bueno, entonces realmente no, en el teatro hemos podido llegar a hacer todos los papeles sin que nos encasille el fenotipo, ¿no? De menos no necesariamente, y que todo eso se siguiera discutiendo era como increíble. Tal vez el cine y la televisión van más lentos en eso, pero yo creo que en algunos casos ya también en la televisión y el cine eso ha cambiado bastante. Entonces, por eso nos interesó el tema. Siempre se indica quién habla, ¿no? Pero no pusimos los videos de las personas en este caso, porque lo que interesaba era justo uno, cómo personas que son actrices pueden prestar su cuerpo y su voz a hombres, a mujeres, a jóvenes, a gente mayor, a la gente del color de piel que sea. Se trata de ver cómo el trabajo de la actriz, el trabajo del actor puede darle voz y representar a todos. Y también nos plantea un problema interesante. Vamos a hablar de un asunto donde todos nos relacionamos con ese tema de distinta manera, porque tenemos historias diferentes, orígenes diferentes, tenemos una vida diferente, y que sin embargo queríamos hablar de ello, porque si no, todo nos estaría encasillado a hacer solo a los personajes o a los temas a los que pertenece. Y el teatro justo es la libertad misma para jugar distintos personajes y temas. Eh, entonces, eh, yo creo que la gente que está ahí se siente representada, porque no, esto ha sido el fruto de una investigación que se hizo una gran parte en Jalapa, otra parte también en México, otra parte fue traer
declaraciones, opiniones que están en los medios de difusión, ¿no? Y hacer con ello, pues, una sola obra. Y aquí viene un asunto interesante. El teatro verbatim, aunque sea un teatro documental que se nutre de las palabras y de cómo fueron dichas de tanta gente entrevistada o tomada, requiere una dramaturgia, requiere una estructura, y eso también ha sido muy importante. Entonces, colaboramos todos en traer todo este cuerpo de entrevistas, de voces, de posiciones, de posturas, y a partir de eso hemos editado, hemos seleccionado y hemos organizado de tal manera que lo que proponemos es pues ya una dramaturgia. Eh, eh, que bueno, de la responsable de la dramaturgia ha sido Ana Lucía. Y, y esto lo presentamos a modo de autorreflexión, pero también de invitación a participar en este intercambio de ideas, incluso en un debate sin miedo, ¿no? Porque somos muy dados a negar, somos un país negacionista en el tema de la discriminación por color de piel, ¿no? Y yo creo que está bien que se discuta. Eso le da a la obra de teatro, a la pieza, un carácter especial, porque podría ser también una especie de sociodrama, ¿no? Porque no es una ficción, no trata de ficción, al contrario, trata el 100% de lo que está ahí, son testimonios de distinto tipo. Entonces, a pesar de ello, pues es una propuesta nuestra a partir de lo que investigamos, y además es una propuesta que se mueve. Esta primera propuesta el año pasado ha ido transformándose porque el tiempo pasa, el debate también se desarrolla eh, eh, y, y se nutre, y entonces nosotros vamos transformando conforme avanza en el tiempo. No hay participación directa del público en la representación. Creo que a lo que se refería Patricia es a que el público de alguna forma ha participado con esa. Nosotros hacemos una serie de entrevistas, ¿no? Que no solo fueron antes de las funciones, sino también en el proceso de las funciones. Al final hacíamos una charla, tipo charla desmontaje, un poco para conocer el proceso en el que estábamos, ¿no? Creo que es una obra que permite el diálogo constante con el público, con la gente que va, la gente queda tocada de alguna forma y con ganas de hablar, de contar sus historias. Hemos tenido al final de las funciones personas que nos han comentado sus anécdotas donde han sido racializadas, donde han sido discriminadas. También otras personas nos han dicho cómo ellos o ellas han sido partícipes de esa discriminación, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas termina siendo un espacio de reflexión y que genera comunidad en algún sentido, ¿no? Que genera diálogo, que genera convivencia, que hay una necesidad de compartir con el otro, ¿no? Todo lo vivido. Creo que a eso se refería Patricia, ¿no? En la obra en sí no hay una participación con el público, pero al final solemos hacer una charla desmontaje justo porque creemos que es una obra que necesita el diálogo. Y son charlas que grabamos, entonces es parte de nuestros archivos y eventualmente pues se usan también para alimentar la obra, ¿no? La gente toma partido y lo externa.